Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todos los dramas, analizamos cada mirada y por supuesto, comentamos las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha mantenido en vilo, el reencuentro explosivo de Mert y Afra. Sí, como lo oyen. Después de esa ruptura que nos dejó con el corazón en un puño, de ese distanciamiento que nos hizo gritar a la pantalla vuelvan, por favor, parece que el destino los ha puesto frente a frente una vez más. Y como buenos detectives de la tele vamos a desmenuzar cada detalle, analizar cada gesto y especular sobre qué fue lo que realmente pasó, qué se dijeron, y sobre todo, si aún existe esa chispa que nos hacía suspirar cada semana. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy nos sumergimos de lleno en el drama, la emoción y por supuesto, el glamour de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Pero antes de empezar a bucear en este mar de sentimientos, no quiero que se olviden de algo súper importante, suscribirse al canal. Sí, ya. Abajo en el botón rojo, clic. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, aquí en el canal, siempre estamos al tanto de todo. Y si les gustan los chismes jugosos, las teorías conspirativas y los análisis detallados, este es su lugar. Así que no se lo piensen dos veces. Bien, ya con la suscripción hecha, vamos al lío. El asunto es que como muchos de ustedes saben, Mert y Afra, quienes protagonizaron la exitosa serie Afil y Aşk, nos conquistaron con su química. La serie, para los que no la vieron, contaba la historia de dos personas que fingían un matrimonio para conseguir sus objetivos, pero como suele pasar, el amor verdadero terminó por florecer. Y la cosa es que esa química, esa conexión que tenían en la pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, que duró bastante tiempo, o al menos eso parecía. Pero como todo en la vida, las cosas llegaron a su fin. La noticia de su separación fue un bombazo. Hubo rumores de infidelidad, de incompatibilidad, de agendas muy apretadas, en fin, el típico cóctel explosivo que suele acompañar a las rupturas mediáticas. Y claro, la gente, nosotros, los fans, nos quedamos con el corazón en un puño. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan unida, que se veía tan enamorada, pudiera romperse así, de repente? Y ahora, después de todo ese drama, después de toda esa especulación, llega el reencuentro. La pregunta del millón es, ¿dónde y cómo fue este encuentro? Pues bien, la información que tenemos es que se produjo en, atentos, un evento público. Sí. Imaginemos la escena, luces, flashes, alfombra roja, y de repente ¡zas! Mert y Afra cara a cara, después de meses de silencio y de especulaciones. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo reaccionaron? ¿Se saludaron? ¿Se ignoraron? ¿Hubo miradas cómplices? Tenemos que analizarlo todo. Por lo que he podido investigar, y según las fotos y vídeos que han circulado por internet, el reencuentro fue tensión pura. Vamos, que no fue un hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo precisamente? Por lo que se ve, el encuentro fue más bien discreto. No hubo abrazos ni besos. Simplemente se cruzaron en el evento y aparentemente se limitaron a un breve intercambio de saludos. Pero amigos, no nos engañemos, las miradas, los gestos, todo cuenta. Se comenta que Mert se mostró un poco más distante, más reservado. Afra, por otro lado, parece que intentó mantener una actitud más relajada, más natural. ¿Será que ella está más preparada para retomar una relación de amistad? ¿O quizás está intentando demostrar que ya ha superado la ruptura? Y claro, no podemos olvidar las redes sociales. Después del evento, ambos compartieron fotos y vídeos en sus cuentas, pero, ojo al detalle. No hay rastro de fotos juntos, ni de comentarios afectuosos. Todo muy profesional, todo muy. Aquí no ha pasado nada. O quizás sí. Quizás es la calma antes de la tormenta. Pero más allá de las apariencias, lo importante es preguntarnos, ¿qué significó este reencuentro para ellos? ¿Será el inicio de una nueva etapa? ¿O simplemente fue un encuentro fortuito, un formalismo, y cada uno sigue por su camino? Y es aquí donde entran las especulaciones. Algunos fans creen que este reencuentro podría ser el preludio de una posible reconciliación. Todavía se aman, dicen algunos. Se nota la química que tienen, aseguran otros. Ojalá vuelvan, suspiran los más románticos.
Otros, en cambio, son más escépticos. Creen que la relación ya está rota definitivamente. Es imposible que vuelvan a estar juntos, afirman. Ya han rehecho sus vidas, dicen. Lo mejor es que cada uno siga su camino. Y luego están las teorías más locas. Algunos fans incluso especulan que todo esto podría ser una estrategia de marketing para volver a promocionar la serie, o incluso para que ambos vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Ya saben, el poder del show business. Pero, ¿qué pienso yo? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Creo que la realidad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es probable que después de una ruptura como la suya, sea difícil volver a tener la misma relación de antes. Pero también es cierto que el cariño, la conexión, el amor que compartieron, no se borra de un plumazo. Así que personalmente creo que este reencuentro es el primer paso para, quizás, una nueva forma de relación. Quizás sean capaces de ser amigos, de mantener una relación cordial, de apoyarse mutuamente en sus proyectos. O quizás simplemente decidan mantener las distancias y cada uno seguir con su vida. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha despertado la curiosidad de todos. Y no me extraña. Todos queremos saber qué pasa en la vida de nuestras celebrities favoritas. Queremos saber si el amor triunfa, si hay segundas oportunidades, si las relaciones pueden sobrevivir a los problemas. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Pues solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir atentos, seguir analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto. Seguir comentando, especulando, soñando. Y no se olviden de algo muy importante, seguir disfrutando de sus series turcas favoritas, porque al final, todo esto es parte del encanto. El drama, la emoción, el romance, los reencuentros, todo forma parte del universo de las telenovelas turcas. Así que amigos, esto es todo por hoy. Hemos desmenuzado el reencuentro de Mert y Afra, hemos analizado cada detalle, hemos especulado sobre el futuro, y hemos disfrutado de un buen rato de chismorreo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro análisis, comentario y por supuesto, chisme sobre las series turcas. Y ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre el reencuentro de Mert y Afra? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cracks. Y que viva el drama. Volvemos al ruedo, mis queridos detectives de las series turcas. Y con más carnita fresca para analizar. Como bien saben, el reencuentro de Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu en un evento público ha sido el tema de conversación en cada grupo de WhatsApp, en cada foro de fans y por supuesto, en este humilde canal. Pero, ¿qué más podemos sacar en claro de este encuentro discreto? ¿Qué pistas podemos descifrar en la comunicación no verbal, en los pequeños detalles que quizás nos revelen algo más que un simple saludo protocolario? Profundizando en el análisis del reencuentro ***. Ya hemos mencionado que el encuentro tuvo lugar en un evento público. ¿Pero qué tipo de evento? ¿Un estreno de cine? ¿Una gala benéfica? ¿Un evento de moda? La naturaleza del evento en sí misma podría darnos algunas pistas. Un evento más formal, como una gala, podría explicar la actitud más reservada y protocolaria de ambos. Un evento más relajado, como una fiesta posterior a una proyección, podría haber dado lugar a una interacción más distendida. El lenguaje corporal, un detective en silencio ***. Aquí es donde entramos en terreno de expertos. El lenguaje corporal es una ventana al alma, un reflejo de nuestras emociones más profundas. Analicemos algunos aspectos clave. Contacto visual ¿Hubo contacto visual prolongado? ¿Miradas furtivas? ¿Evitaron mirarse? El contacto visual es un indicador clave de la conexión emocional. Si evitaron mirarse podría indicar incomodidad, vergüenza o incluso resentimiento.
Si hubo miradas fugaces, podrían ser un signo de curiosidad o de un intento de evaluar la situación. Si por el contrario hubo contacto visual prolongado y significativo, podría ser un indicio de que aún existe una conexión fuerte. Asterisco 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 distancia física asterisco asterisco, mantuvieron una distancia prudencial. O se acercaron más de lo habitual. La distancia física es otro indicador importante. Las personas tienden a mantener una mayor distancia física con aquellas con las que no se sienten cómodas o con las que tienen una relación conflictiva. Si mantuvieron una distancia considerable, podría indicar que aún no se sienten a gusto el uno con el otro. Si por el contrario se acercaron, aunque sea mínimamente, podría ser un signo de un intento de acercamiento o de una cierta relajación. Asterisco 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 gestos y expresiones faciales asterisco asterisco, ¿qué gestos hicieron? Sonrisas genuinas. Sonrisas forzadas. Fruncieron el ceño. Hubo gestos de nerviosismo, como tocarse el pelo o evitar el contacto visual. Las expresiones faciales son muy reveladoras. Una sonrisa genuina podría indicar alegría o alivio. Una sonrisa forzada podría ser un intento de ocultar la incomodidad. Un fruncimiento del ceño podría indicar enfado, tristeza o decepción. Los gestos de nerviosismo también son muy reveladores, ya que indican que la persona no está cómoda en la situación. Asterisco 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 postura asterisco asterisco, ¿cómo se pararon? ¿Abiertos o cerrados? La postura corporal también es importante. Una postura abierta con los brazos relajados y el cuerpo orientado hacia la otra persona, puede indicar comodidad y apertura. Una postura cerrada con los brazos cruzados o el cuerpo alejado, puede indicar incomodidad y defensa. Asterisco asterisco el análisis de las redes sociales, mentiras o verdades, asterisco asterisco. Ya mencionamos que las redes sociales son un campo de batalla. ¿Qué podemos deducir de sus publicaciones? Asterisco 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 la falta de interacción asterisco asterisco publicaron fotos o vídeos del evento. ¿Se mencionaron el uno al otro en sus publicaciones? La falta de interacción directa en las redes sociales podría ser una señal de que aún no están listos para mostrarse cercanos públicamente. O por el contrario, podría ser una estrategia para mantener el misterio y generar más interés. Asterisco 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 los mensajes subliminales asterisco asterisco, ¿hubo mensajes subliminales en sus publicaciones? Citas de canciones o poemas que pudieran referirse a la situación. A veces, los famosos usan las redes sociales para enviar mensajes encriptados a sus fans. Prestar atención a las letras de las canciones que comparten, a los hashtags que usan, a las fotos que eligen, podría darnos alguna pista sobre sus sentimientos. Asterisco 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 la reacción de los fans asterisco asterisco, ¿cómo reaccionaron los fans ante sus publicaciones? ¿Apoyo a la reconciliación? ¿Críticas a la separación? La reacción de los fans también puede influir en la forma en que los famosos se comportan en público. Si los fans están a favor de la reconciliación, podrían ser más propensos a mostrarse cercanos en público. Si los fans están en contra, podrían ser más cautelosos. Asterisco asterisco teorías y conjeturas, ¿qué nos depara el futuro? Asterisco asterisco. Ahora entremos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué posibilidades existen para el futuro de Mert y Afra? Asterisco 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 la reconciliación asterisco asterisco, ¿es posible que vuelvan a estar juntos? Sí, es posible. El amor es impredecible y a veces las segundas oportunidades son posibles. Si ambos han madurado y han aprendido de sus errores, podrían ser capaces de reconstruir su relación. Asterisco 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 la amistad asterisco asterisco, ¿podrán ser amigos? Sí, es posible. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente, podrían ser capaces de construir una amistad basada en el cariño y el respeto mutuo. Asterisco 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 el distanciamiento definitivo asterisco asterisco, ¿es posible que se distancien definitivamente? Sí, es posible. A veces las relaciones simplemente no funcionan, y lo mejor es seguir caminos separados. Si ambos no están dispuestos a hacer concesiones, podrían decidir mantener las distancias. Asterisco 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 el proyecto profesional asterisco asterisco, ¿podrían volver a trabajar juntos? Sí, es posible. Aunque hayan roto, la química entre ellos es innegable, y los productores podrían ver esto como una oportunidad de oro.
Asterisco asterisco el factor show business, manipulación o autenticidad, asterisco asterisco. No podemos ignorar el factor show business. ¿Es posible que todo esto sea una estrategia de marketing? Sí, es posible. Los famosos a menudo usan su vida personal para generar interés y mantener su popularidad. Sin embargo, también es posible que sus sentimientos sean auténticos, y que simplemente estén lidiando con la presión de la fama. Asterisco asterisco mi opinión personal, la espera es la clave asterisco asterisco. En mi opinión, la clave es esperar y ver. No podemos saber lo que realmente está pasando en sus vidas. Lo único que podemos hacer es seguir analizando la información que tenemos, y esperar a que el tiempo nos revele la verdad. Asterisco asterisco el llamado a la acción compartan sus teorías, asterisco asterisco. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas tú sobre el reencuentro de Mert y Afra? ¿Qué pistas has descubierto? ¿Qué teorías tienes? Deja tus comentarios abajo. Quiero leer tus opiniones, tus especulaciones, tus sueños. Asterisco asterisco la importancia de seguir disfrutando asterisco asterisco. Mientras tanto, no olvides disfrutar de tus series turcas favoritas. El drama, la emoción, el romance, los reencuentros, todo forma parte del universo de las telenovelas turcas. Y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, cracks. Y que viva el drama. Y volvemos, mis queridos observadores de la vida de los famosos. Ya hemos analizado el reencuentro de Mert y Afra desde todos los ángulos posibles. Hemos diseccionado sus gestos, escudriñado sus publicaciones en redes sociales y especulado sobre el futuro de su relación. Pero, ¿qué más podemos hacer para estar al tanto de este emocionante drama? Asterisco asterisco más allá del reencuentro, el contexto es clave. Asterisco asterisco. Para entender completamente el significado del reencuentro, es crucial considerar el contexto en el que se produjo. No basta con analizar el evento en sí mismo, sino que debemos investigar. Asterisco 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 el momento del reencuentro asterisco asterisco, ¿en qué momento de sus vidas se produjo este encuentro? ¿Están ambos trabajando en proyectos importantes? ¿Están en una etapa de crecimiento personal? Las circunstancias de sus vidas individuales pueden influir en su comportamiento y en sus decisiones. Asterisco 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 sus entornos sociales asterisco asterisco ¿con quiénes se relacionan? ¿Tienen amigos en común? ¿Sus círculos sociales se cruzan? El entorno social de ambos puede influir en la forma en que se relacionan entre ellos. Si tienen amigos en común, podría ser más fácil mantener una relación cordial. Si no, podría ser más complicado. Asterisco 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 sus trayectorias profesionales asterisco asterisco ¿cómo están sus carreras? ¿Están teniendo éxito? ¿Están trabajando en proyectos que los mantengan cerca? El éxito profesional y los proyectos en los que estén involucrados pueden influir en la forma en que se relacionan. Si ambos están en la cima de sus carreras y coinciden en proyectos, la presión de la fama y la agenda apretada pueden influir en su relación. Asterisco asterisco profundizando en el análisis de las reacciones asterisco asterisco. Más allá de las fotos y los vídeos del evento, es importante analizar las reacciones de otras personas que estuvieron presentes. Asterisco 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 testigos presenciales asterisco asterisco, ¿hubo testigos presenciales que puedan darnos más información? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? A veces las declaraciones de personas que estuvieron presentes pueden ser muy reveladoras. Asterisco 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 comentarios de colegas asterisco asterisco, ¿qué opinan sus colegas de la industria? ¿Han hecho algún comentario al respecto? Los comentarios de colegas y amigos pueden darnos una idea de cómo es percibida su relación dentro de la industria. Asterisco 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 reacciones de los medios de comunicación asterisco asterisco, ¿cómo han reaccionado los medios de comunicación? ¿Qué han dicho sobre el reencuentro? Los medios de comunicación pueden influir en la forma en que el público percibe la situación. Asterisco asterisco el poder de la comunicación indirecta asterisco asterisco. En el mundo de los famosos, la comunicación indirecta es una herramienta muy poderosa. Prestar atención a ciertos detalles puede revelarnos mucho. Asterisco 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 los looks asterisco asterisco, ¿qué ropa eligieron para el evento? Su vestuario reflejaba un estado de ánimo específico.
Los looks pueden ser una forma de enviar mensajes subliminales. Asterisco 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 los accesorios asterisco asterisco, ¿qué accesorios usaron? ¿Hay algún significado detrás de ellos? Los accesorios como joyas, relojes o bolsos pueden tener un significado simbólico. Asterisco 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 los mensajes a terceros asterisco asterisco, ¿han enviado algún mensaje a terceros? A través de entrevistas, amigos o familiares. Los mensajes a terceros pueden ser una forma de enviar indirectas a la otra persona o al público en general. Asterisco asterisco el papel de los fans, la voz del pueblo asterisco asterisco. Los fans juegan un papel fundamental en el universo de las series turcas. Su apoyo y entusiasmo son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Analizar sus reacciones puede revelarnos mucho sobre el futuro de Mert y Afra. Asterisco 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 campañas en redes sociales asterisco asterisco, ¿han organizado alguna campaña en las redes sociales? ¿Peticiones, hashtags o mensajes de apoyo? Las campañas en redes sociales pueden ser una forma de presionar a los famosos para que se reconcilien o para que trabajen juntos en un nuevo proyecto. Asterisco 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 creación de contenido asterisco asterisco, ¿han creado contenido relacionado con el reencuentro? ¿Fanfics, fanarts o vídeos editados? La creación de contenido por parte de los fans puede ser una forma de expresar sus sentimientos y de apoyar a sus ídolos. Asterisco 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 la influencia de los grupos de fans asterisco asterisco, ¿qué opinan los grupos de fans más importantes? ¿Están a favor o en contra de la reconciliación? Los grupos de fans pueden tener una gran influencia en la forma en que los famosos se comportan en público. Asterisco asterisco predicciones y escenarios, ¿qué podría pasar? Asterisco asterisco. Ahora entremos en el terreno de las predicciones. ¿Qué escenarios son posibles para el futuro de Mert y Afra? Asterisco 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 el reencuentro romántico asterisco asterisco podrían darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos. El amor puede ser impredecible y a veces las personas se reencuentran después de una separación. Asterisco 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 la amistad duradera asterisco asterisco podrían desarrollar una amistad sólida y duradera basada en el cariño y el respeto mutuo. Asterisco 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 el cierre definitivo asterisco asterisco podrían decidir seguir caminos separados y centrarse en sus carreras y vidas personales, dejando atrás el pasado. Asterisco 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 la colaboración profesional asterisco asterisco podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, aprovechando la química que tienen en pantalla. Asterisco 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 el misterio continuo asterisco asterisco podrían mantener una relación ambigua, jugando con la expectativa del público sin revelar sus verdaderos sentimientos. Asterisco asterisco mi reflexión final, la importancia de la empatía asterisco asterisco. Más allá de las especulaciones y los análisis, es importante recordar que Mert y Afra son seres humanos. Han tenido una relación que ha terminado y están lidiando con las consecuencias de forma privada y pública. Debemos ser empáticos y respetar su privacidad, sin dejar de disfrutar del drama que nos ofrecen. Asterisco asterisco el cierre y la invitación a la conversación asterisco asterisco. Espero que este análisis exhaustivo del reencuentro de Mert y Afra haya sido de su agrado. Recuerden dejar sus comentarios, compartir sus teorías y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cracks. Y que el drama continúe.